Buenos días, profesora. Mi nombre es Luis Eduardo Gallardo Jiménez y voy a presentarle la biomecánica del raquis. Para empezar, hablaré del raquis general y del disco intervertebral, así como su osteocinemática y artrocinemática, las alteraciones en su cinemática, la cinética de sus tejidos blandos y contráctiles, así como la mecánica del disco intervertebral. Para comenzar, tenemos que ver que el raquis su estructura ósea se conforma por vértebras, las cuales, independientemente de su localización, están compuestas por estructuras que pueden estar más o menos marcadas en cada altura. Así que podemos encontrar, por ejemplo, el cuerpo vertebral, sus pedículos, apófisis transversas, apófisis espinosas y un arco posterior, así como sus apófisis articulares con las que se articularán por encima y por debajo con distintas vértebras. Estas pueden ir cambiando, como lo dije, por ejemplo, estas son las vértebras cervicales, estas las torácicas y estas las lumbares. Eh, las vértebras pueden ser consideradas como un hueso corto, por lo que su estructura y arquitectura les confiere ciertas capacidades biomecánicas como el soportar cargas o resistir movimientos, pero esta misma la deja débil frente a algunos tipos de carga, ya que no puede comprender todas las cargas que se necesiten. Por ejemplo, acá, estas son las no fibras, sino la estructura dispuesta de la vértebra. No se ve, espera un momento. Ay, no se ve. Estas son las formas en las que está dispuestas las estructuras de la vértebra, que llegan técnicamente hasta acá y técnicamente hasta acá. Entonces, a la hora de resistir una fuerza acá, podrá resistirla ya que tiene una estructura acá. Sin embargo, estas vértebras realmente no. A la hora de recibir una carga pesada, van a sufrir una fuerza, van a sufrir un rompimiento, una fractura. La columna es nuestro eje central. Sobre esta se sostiene la cabeza y nuestros apéndices superiores o nuestro miembro superior. Es por ello que necesitamos un centro de gravedad, como lo vemos acá. Este centro de gravedad se puede apreciar en una bipedestación sobre la segunda vértebra sacra. Ahora, para mantener las fuerzas equilibradas sin mecanismos de lesión, eh, durante nuestra evolución a la bipedestación, hemos desarrollado curvas raquídeas que soporten este peso. Estos se llaman lordosis y sifosis. Encontramos a las lordosis cervicales, así como las lordosis lumbares, que son convexidades, es decir, si ven, por ejemplo, aquí con nuestra paciente, mm, lordo- son convexidades, perdón, concavidades que podemos encontrar en nuestro raquis. Por el contrario, las sifosis son convexidades de esta manera, que no se ve. Ahí está. Estas nos sirven para mantener un plano mandibular, es decir, nuestra mirada va al frente, nuestro cuerpo está erguido, ahí, y nos mantiene en equilibrio. Ahora, entre cada vértebra podemos encontrar el disco intervertebral, que es una estructura, am, es una estructura que puede transferir y soportar las cargas a las que sometemos a a nuestra columna. Esta se conforma por dos estructuras, que sería el núcleo pulposo y el anillo fibroso. Ahí. Siendo el núcleo pulposo una estructura gelatinosa, em, aquí lo podemos ver, una estructura gelatinosa redonda, casi como una esfera, compuesta de agua y mucopolisacáridos, así como el ácido hialurónico, colágeno tipo 2 y con, con queratin sulfato, perdón. Este no está ni irrigado ni inervado, por lo que no podemos sentir nada y se
se nutre por eh, transporte pasivo. También tenemos al anillo fibroso, el cual es técnicamente similar en composición, lo único que varía es la cantidad de composición. Podemos ver que hay de 10 a 20 capas oblicuas de este anillo, las cuales nos ayudarán a soportar a las fuerzas de distintos ángulos, ya que si solamente fueran verticales, no podrían soportar fuerzas de deslizamiento o de torsión. Y si solamente tuvieran una dirección, no podría, o si fueran horizontales, por ejemplo, no podrían soportar fuerzas de tracción. Estas vértebras pueden cambiar dependiendo de la altura a la que encontremos, siendo la cervical la más móvil debido a su congruencia entre la distancia que hay entre vértebra y vértebra y su largo. La torácica siendo la menos eh, móvil, ya que es un quinto de congruencia, tiene un quinto de congruencia con sus vértebras, y la lumbar la segunda más móvil o la segunda menos móvil, dependiendo de cómo lo quiera ver. Eh, Ahora vamos a pasar a la artrocinemática y vamos a comprender que la mayoría de las vértebras en los movimientos de flexo-extensión actúan como una palanca de primer género, sobre la cual las superficies articulares se deslizan para lograr su movimiento. En la lateralidad podemos encontrar un movimiento paradójica, o bien, o a nivel raquídeo, es llamado acoplamiento, que es básicamente una rotación de la columna cuando se realiza una lateralidad. Esta es causada por la forma en la que tienen las vértebras, ya que no son totalmente planas, es decir, no son así. Ay, bueno, no son así, sino son más o menos así, en forma de cuña. Por lo que si ponemos varias así, a la hora de aplastarlas, obviamente estas van a ir bajando, por lo cual cuando nosotros nos inclinemos lateralmente, estas se van a ir girando, generando una torsión o un rotamiento en nuestras vértebras. Finalmente, la rotación, que se ve dirigida por las carillas superficiales hipoapoficiarias, que se encuentran a 45 grados del plano frontal sobre un plano sagital. Perdón, es básicamente esto lo que les estaba mencionando. Y finalmente la rotación axial, que se genera en un plano horizontal y tiene distintas amplitudes, siendo la cervical la mayor, la torácica la menor y la lumbar la menor. En las alteraciones en la cinemática podemos encontrar deformidades que se producen principalmente por un desequilibrio en las estructuras osteoligamentosas u osteomusculares. En la columna lumbar se deben en su mayoría a la gravedad y a la torsión, debido a que esta es la que soporta todo el peso de los hombros, de la cabeza, de nuestro tórax, y también por la torsión que se puede generar. Un ejemplo de esto sería la escoliosis, que es una curvatura muy común en los tres planos, pero más en el frontal y en el horizontal. Esta puede ser funcional, una que se puede curar con una desviación activa, o una estructural que tristemente no se puede curar o revertir con una desviación activa. Genera aparte un patrón de acoplamiento, es decir, lo mismo que estábamos viendo anteriormente, por lo que generaría un abultamiento, ya que estaría moviéndose no solamente lateralmente, sino anteroposteriormente. También tenemos a la cifosis excesiva eh, natural. La cifosis natural radica entre unos 45 grados, pero debido a traumatismos o inestabilidades patológicas o el envejecimiento también,
La cifosis puede aumentar y generar un cambio en la mecánica y movilidad del paciente. Entre las patologías causantes tenemos a la enfermedad de Scheuermann o cifosis juvenil y la osteoporosis. En la osteoporosis principalmente ataca las vértebras dorsales, así que hablaremos de eso más adelante. Aquí se ve un poco cómo va aumentando la cifosis. También tenemos a los daños que podemos encontrar en el núcleo pulposo, debido a que es gracias a la forma en la que éste distribuye su agua, puede llegar a romper el anillo fibroso y generar una hernia. Bueno, la forma en la que el ay, no me deja regresar. Ay, no me deja regresar. Bueno, la forma en la que el núcleo pulposo distribuye el agua es a la hora de que se ejerce una fuerza. Supongamos que este es el núcleo. Esto va a bajar haciendo que el núcleo se distribuya hacia allá. Pero como aquí hay un anillo, el anillo se va a desplazar también hasta un punto en el que realmente este no pueda soportarlo porque no tiene la suficiente elasticidad que le brindan los líquidos que el núcleo pulposo sí tiene. Vamos a hablar ahora de los mecanismos de los tejidos blandos que contienen nuestras vértebras. Independientemente de su altura, son estructuras que podemos encontrar. Podemos encontrar a los ligamentos periféricos o ligamentos longitudinales anterior y posterior. Los podemos ver justamente aquí. Este sería el anterior y este el posterior. Estos son acarados y se extienden toda la columna vertebral. El anterior viaja desde la porción basilar del occipital hasta la cara anterior de la segunda vértebra sacra, mientras que el posterior viaja de los cuerpos vertebrales, mientras que el posterior viaja todos los cuerpos vertebrales desde el surco basilar en el occipital hasta que de hecho se sitúa por encima de la membrana tectoria y termina en la primera vértebra coxígea. También tenemos ciguapo- al ligamento amarillo que une a las este, articulaciones ciguapofisiarias, es decir, estas más o menos que se ven por aquí, un poquito por acá, que es este, este acá. Este, obviamente su nombre lo dice, es de color amarillo, es un ligamento rectangular, son dos realmente paralelos, bueno, no paralelos porque se unen en el centro. eh, Son dos láminas rectangulares y su anchura es menor en su porción inferior. Por aquí se nota un poco como es menor aquí, eh, aquí que aquí. También tenemos a las apófisis espinosas y cómo se unen. Las apófisis espinosas no se ven mucho, pero están acá. Se unen por los ligamentos interespinoso y supraespinoso. El interespinoso se encuentra entre dos apófisis espinosas vecinas, insertándose en esas mismas. Se relaciona con los músculos erectores de la columna y se une anteriormente con el ligamento amarillo, que está por aquí. Mientras que el supraespinoso se extiende como cordón en toda la columna vertebral a nivel de las apófisis espinosas. Es- También tenemos a los músculos y sus acciones. Entre los músculos generales tenemos a los erectores de la columna, que son el longísimo de la cabeza, el longísimo del cuello, el longísimo torácico, el espinoso del cuello, espinoso torácico, iliocostal cervical, iliocostal lumbar,
transverso espinosos y segmentales cortos, que serían los multífidos, el elevador de las costillas, intertransverso, y también tenemos a los interespinosos y rotadores largos y cortos, que son más o menos, o sea, se ven aquí en general. Podemos ver que estos en la parte posterior no trabajan en la flexión, sino en la extensión y algunos en la flexión lateral y en la rotación axial. Por ejemplo, el rotador corto podría trabajar tanto en en la extensión como en la rotación debido a su disposición. En las amplitudes que tenemos, por ejemplo, a la flexión, a la extensión, a la lateralidad. La flexión tenemos que es de 60 grados, y ahí está, que en un momento, ahí está, de 60 grados en la parte lumbar, de 105 grados toracolumbar, es decir, todo esto, y 45 grados torácica, que sería esto, finalmente de 40 grados en la cervical, que sería acá. Aquí está más o menos. Ahí, no se borra. Ahí está. En la extensión, déjenme ver si se ve mejor con este, creo que sí. Sobre un eje longitudinal tenemos que el raquis lumbar se extiende 20 grados, en conjunto con el toracolumbar se extiende 60 grados y el torácico se extiende 40 grados, mientras que el cervical es el que más se extiende de 60 grados. Finalmente la lateralidad está acá, aquí está. Como pueden ver, casi no se mueve en la parte lumbar, eh, solo se mueve 20 grados, en la torácica 20 igual, y en la cervical se puede llegar a mover a 45 o 50 grados, dependiendo de cuánto se mueva nuestro paciente. Ahí, se deberían mover hacia acá. Y bueno, aquí podemos ver la rotación axial, sobre la cual vamos a ver que hay una amplitud de movimiento en las vértebras lumbares de 5 grados, en las torácicas de 35 grados y en las cervicales de 45 a 50 grados. Aquí está. Ahí no me deja ponerle pausa. Ahí está. Sí, aunque no se nota mucho, las cervicales casi no se mueven. El torácico se mueve ligeramente en esta dirección y el cervical se mueve casi a 90 grados, logrando casi 90 grados, pero obviamente su eje se mantiene sobre la amplitud de movimiento del torácico. Bueno, en la apreciación clínica vamos a poder medir los ángulos y las distancias en las que nuestro paciente puede moverse, se puede decir. Para la flexión voy a poner el video para que no se trabe. Tendríamos que medir desde el acromion hasta el trocánter mayor y medir la flexión. También podemos medirla de la distancia que tiene sus manos hasta el suelo o a qué parte de su cuerpo logró llegar. Ah, ahí está. Para medir la extensión del raquis lumbar, se puede evaluar el ángulo entre la vertical y la línea que une el borde antero-superior del trocánter mayor y el ángulo del acromion en máxima extensión. Pero esta medida integra también cierto grado de extensión de caderas,
así que también es un poco más preciso medir el ángulo de extensión total del raquis y luego restarle el ángulo de extensión del raquis cervical aislado para un buen test de extensión y de flexibilidad rápida. Em, También podemos ver en la posición de puente, que a lo mejor algunos conocen. Ahí más o menos se ve cuánto lo hace y también que está una extensión de cadera y también flexión de rodillas que alteraría la prueba. Ah, ahí está. Para la apreciación clínica de la inclinación lateral, el raquis toracolumbar se mide en el individuo de espaldas, el ángulo constituido por la línea vertical, que sería aquí, y la línea que une el extremo superior del surco interglúteo y la apófisis espinosa de C7. Pero se puede medir de manera más exacta el ángulo entre la vertical y la tangente de la curva raquídea a la altura de C7. Un medio más práctico sería nada más medir cuánto se traslada su mano sobre su pantorrilla o sobre su muslo. Para la apreciación clínica este, de la rotación axial, el individuo tiene que estar sentado, se tiene que observar desde arriba y tiene que anclar la pelvis, ya que esta puede interferir y aumentar el rango de movimiento. No podríamos medirlo realmente. Ahí está, que es exactamente lo mismo que estábamos viendo. Pasaremos al raquis lumbar y a la cintura pélvica. La cintura pélvica se compone de varios huesos que podemos ver acá, el hueso ilíaco, el hueso sacro, el coxis y el raquis lumbar. En la osteocinemática podemos encontrar que las vértebras lumbares soportan todo el peso del cuerpo, o al menos desde su altura hacia arriba, por lo que su cuerpo vertebral tiende a ser más voluminoso y más ancho a nivel transversal. Sus pedículos son muy gruesos, sus láminas son más altas que anchas y su apófisis espinosa es una lámina rectangular y muy gruesa orientada en sentido posterior, como se puede ver acá, que acaba en un borde posterior abultado. Si se puede ver aquí, no es un borde afilado, sino está como abultado. En sus apófisis transversales o costiformes estas se implantan en el pedículo, como están acá. Son costiformes porque representan o son un vestigio de las costillas lumbares. Tenemos de 30 a 35 vértebras, sin embargo solamente tenemos aproximadamente 24 que son móviles. Esto se debe que a nivel del sacro y a nivel coxis, las vértebras se han fusionado, como pueden ver acá, pero dejaron de moverse como individual a moverse como segmentos. Es decir, esto es un segmento y este es otro. Y aunque sus movimientos son limitados y son pocos, siguen teniendo una gran importancia en nuestros movimientos diarios y fisiológicos. Aquí podemos ver cómo se eh, disponen las vértebras lumbares. Aquí está el sacro que tiene su lordosis, su sifosis, perdón, sacra y eh, la, este, el raquis lumbar, que si pueden ver en una vista anterior se ve casi completamente recto. Aquí podemos ver la lordosis y la sifosis. Así como podemos ver, bueno, al hueso coxal de la cintura pélvica, que es la fusión de los huesos ilion, isquion y pubis que se unen en el acetábulo, que es esto, en, para formar la articulación del fémur. Es un hueso par que se articula consigo mismo en el centro formando la sínfisis púbica y se articula posteriormente y superiormente con el hueso sacro. Es ahí donde el peso que carga el raquis lumbar lo transfiere al sacro y del sacro al hueso coxal
del hueso coxal a las piernas, pero de la misma manera, las piernas transfieren el contrapeso, se podría decir, del suelo o la resistencia que opone el suelo o los huesos, nuestros huesos, hacia arriba, formando estas trayectorias de fuerza que vemos aquí, poniendo en tensión a la sínfisis pélvica y a estas partes. Ah, También podemos encontrar estructuras que nos permitan apreciar desde fuera sin tener que ver una radiografía al cuerpo vertebral lumbar. Esto se conoce como el rombo de Michaelis, algo por el estilo, que nos permite identificar algunas vértebras lumbares, el hueso sacro y sus agujeros o forámenes, y a la espina ciática, perdón, este, a las espinas ilíacas posteriores. Esto tiene importancia médica ya que podemos inyectar medicamentos por estos forámenes realizando una correcta palpación, que sería de dos dedos para acá y dos dedos hacia abajo. Ahora, gracias a la repartición de fuerzas, podemos ver que en una inclinación lateral el cuerpo trata de compensar elevando la cadera, aunque en el paciente no se vea mucho. Bueno, sí se nota porque si no estarían paralelas las líneas que tienen los hombros junto con las caderas. Eh, Se nota este equilibrio que alza básicamente la cadera, se podría decir. También podemos encontrarlo a la hora de andar. Justo ahí un poco se ve muy poquito, en la que apoyando el peso sobre un solo pie en una monopodestación, se eleva una y se apoya todo el peso sobre una, este, sobre un solo punto de apoyo, generando que haya un cizallamiento en la sínfisis púbica y que la fuerza se eleve, se podría decir. Ahora, en nuestra cintura pélvica podemos encontrar los movimientos de nutación y contranutación. Estos son de importancia médica ya que son comunes encontrarlos en el parto. Vamos a poder ver que que la nutación es una inclinación anterior del sacro respecto al hueso coxígeo, como se ve acá. El coxis se ve rota hacia adelante, el el sacro se rota hacia adelante junto con el coxis, obviamente, mientras que el hueso ilíaco se rota de, em, se abre, se podría decir, mientras que la contranotación se realiza en una inclinación posterior, es decir, a mí me parece que se cierra personalmente, permitiendo aumentar el radio que está en este volumen de la cintura pélvica. Esta. Ahora, las articulaciones que podemos encontrar aquí son, por ejemplo, la sínfisis púbica, que como dice su nombre, es una articulación tipo sínfisis. Es casi inmóvil, como les dije anteriormente, pero tiene algunos movimientos. Por ejemplo, en algunas etapas del embarazo puede llegar a estirarse. Eh, en hombres es casi nula, pero hay movimientos dependiendo de la forma en la que nos estemos apoyando que puedan generar movimientos ligeros en la sínfisis púbica. Eh, en la articulación sacroiliaca también es una articulación de tipo sínfisis y sus movimientos son generados para que las mujeres puedan permitir el paso del bebé con los movimientos de nutación y contranutación. Sus carillas articulares tienen forma de semiluna y aunque esta no es completamente pareja, perdón, aunque esta no es completamente pareja, por ejemplo, podríamos ver que aquí no se nota mucho, pero no es una media luna eh, parejita.
Tiene relieves que van cambiando a lo largo de la articulación. Finalmente tenemos a la articulación sacrocoxígea, que es una articulación plana pero de gran importancia. Ahora, dependiendo de la posición en la que nos encontremos, estos huesos van a reaccionar de distinta manera. Como ya vimos, en una bipedestación, perdón, las fuerzas se ven transferidas desde el raquis lumbar hacia las piernas. Sin embargo, esta también genera alteraciones en la posición de otros huesos, generando una nutación o una ligera nutación que se ve limitada por algunos ligamentos. Ahora, en una monopedestación, vemos aquí que la fuerza de gravedad está siendo aplicada hacia acá, se alza una pierna, como se ve acá, aunque no se nota mucho, y se genera un proceso de cizallamiento en la sínfisis púbica. Ahora, en una posición de cúbito extendida o con las piernas extendidas, se generan movimientos parecidos a la nutación, donde el sacro migra posteriormente mientras que el raquis lumbar migra anteriormente. Pero si es en decúbito flexionado, se genera lo contrario, causado por los músculos isquiotibiales, los cuales, bueno, tienen gran importancia en la forma en la que nosotros estamos parados y estamos erguidos. Ahora hablemos de los ligamentos. Tenemos a los ligamentos, por ejemplo, iliolumbares, a los sacroiliacos, sacrocoxígeos, a los púbicos y a los sacrotuberosos, así como me faltan unos, los sacroespinosos. Eh, en los iliolumbares, como dice su nombre, se originan o se insertan en en el ilion y se vuelven a insertar en en las vértebras lumbares. Estos se ven mejor acá. Bueno, este, estos ahorita vamos a analizar mejor sus movimientos. También tenemos a los sacroiliacos, que se originan en el hueso sacro y se insertan en el hueso ilíaco. Y tenemos a los sacrocoxigios, que de misma manera se originan en el coxis y se insertan en el hueso sacro, que son estos. Podemos ver a los profundos y a los superficiales, y de igual manera los anteriores. Finalmente, bueno, también tenemos a los púbicos, que los vimos anteriormente un poquito. Son ligamentos que evitan que la sínfisis púbica se suelte, se podría decir. Y también tenemos a los sacrotuberosos, que se insertan en las espinas ilíacas posteriores, es decir, acá, aquí más o menos, y se insertan en el sacro en la tuberosidad isquiática, que son estos más o menos. Aquí está el sacro espinoso, aquí está, en la tuberosidad isquiática. También tenemos a los sacroespinosos que se insertan en la espina ciática y se insertan por el contrario al sacro y al coxis. Ahí está. Aquí podemos ver a a los ligamentos que les hablé anteriormente, cómo reaccionan frente a una flexión, extensión o una lateralidad. En una lateralidad, por ejemplo, de 8 grados, los ligamentos que tienen el sentido en el que se está flexionando se empiezan a distender, mientras que los del sentido contrario se empiezan a tensar. Si fuera una flexión, como estamos en sentido anterior, en una vista anterior, es decir, iría hacia acá, estos ligamentos se tensarían, es decir, harían exactamente lo que están haciendo ahorita. Este, por el contrario, se tensaría y los anteriores se distenderían. También tenemos a los ligamentos que componen a la cintura pélvica, eh, que son el ligamento sacroespinoso, el sacrotuberoso, tenemos este que forman estos dos huecos para que pasen varios músculos, como sería el músculo piriforme y el músculo obturador interno. También el músculo ilíaco que pasa exteriormente y se pasa. También tenemos el músculo elevador del ano que se encuentra reposando en esta parte. Vamos a hablar un poco más de ellos más adelante. Tenemos a los músculos lumbares, que tenemos a los transversos espinosos,
a los interespinosos, al espinoso, el serrato posterior inferior, perdón, el serrato posterior inferior, el longuísimo, el iliocostal torácico y también aquí podemos ver a la poneurosis del dorsal ancho. También podemos ver al cuadrado lumbar y al psoas mayor en esta parte. Estos músculos ayudan en la flexión-extensión y aquí en la lateralidad que podemos ver acá, las distintas fibras que van a ejercer su papel en distintos movimientos a pesar de ser del mismo músculo. Vamos a hablar del perine, que es un músculo o una capita que vamos a encontrar en la cintura pélvica inferiormente. Este es nuestro perine masculino y este es nuestro perine femenino. La diferencia es que el perine femenino tiene una abertura para la misión o micción de la mujer, ya que no su uretra viaja por aquí exactamente. Podemos ver aquí al músculo transversal superficial del perine, que sería este, a el músculo transverso profundo del perine, que sería este que se ve acá atrásito, el diafragma urogenital, el compresor de la uretra, que es esta, aquí es este, aquí está el clítoris, tenemos al esfínter anal, a los anillos fibrosos centrales del periné y al músculo isquio cavernoso, que es el 7 es este más o menos. Eh, para que vean que son similares pero distintos, tenemos lo mismo, el transverso profundo del periné, transverso superficial del periné, su aponeurosis perineal media, que son similares, el esfínter anal, el ligamento anococcígeo, aquí, el coxis, ay, núcleo fibroso central. Y la diferencia es que aquí podemos encontrar a los cuerpos cavernosos, eh, bueno, a los cuerpos cavernosos del pene, junto con el músculo bulbo esponjoso que los constricte para lograr una erección. Ahora, durante la micción o defecación, vamos a tener a los distintos músculos. Por ejemplo, van a actuar el esfínter liso del cuello vesical y el esfínter externo. Aquí tenemos, para la micción se tienen que relajar ciertos músculos para dejar fluir todo, se podría decir, y apretar los músculos del abdomen. Los músculos del abdomen son muy importantes en esta parte, que son exactamente estos. Aquí podemos ver, ay, perdí mi mouse, se desconectó. Ahí está. Podemos ver los músculos abdominales, el músculo recto del abdomen, que sería este, el músculo transverso del abdomen, este, el músculo oblicuo interno y el músculo oblicuo externo. El uno no sé mucho, que estaría por aquí, el oblicuo externo, que sería este. Los músculos del abdomen generan algo parecido a un corset alrededor de nuestro cuerpo. Mantiene nuestros órganos en su lugar, generando un tejido romboideo en vez de rectangular. O sea, eh, no es como una caja que se ajusta bien a nuestra fisionomía. De hecho, si fuéramos costureros, diríamos que está cortado en bies. Nos permite que nuestro abdomen sea elástico, podamos movernos, torcernos, y pero nos envuelve y nos da un talle, una figura definida. También en cuanto menos tejido adiposo tengamos, más tonicidad tendrán los músculos oblicuos del abdomen, que son los que determinan la tonicidad son los que determinan la tonicidad de nuestro abdomen. Durante el parto, estos músculos son muy importantes ya que son los que realizan la expulsión del producto. Los músculos abdominales también son muy importantes debido a que son potentes flexores y al llevar su acción a cabo generan dos grandes palancas, una a nivel inferior constituida por la distancia promontopúbica, que sería
está más o menos acá, del ombligo a la pubis, y la superior que sería eh, la apófisis sifoides hasta el ombligo más o menos, que se llama dorso sifoidea. Eso sí, no solamente los músculos abdominales se tienen que tener, tienen que estar bien entrenados para tener una posición que eh, genere esta posición de la y de nuestro cuerpo, nuestra espalda, sino también los músculos que pasaron anterior, como el psoas o el obturador, que mantienen nuestro cuerpo recto, mantiene nuestra vista al frente. Pero si tenemos cierta debilidad muscular, generaría una posición que podemos llamar como posición as, as- se me fue el nombre. Es una posición asténica, no, no es asténica. Ahora en las amplitudes de movimiento, la flexoextensión puede variar según el individuo y según la edad. La extensión se puede ver una amplitud de 30 grados acompañada por una hiperlordosis lumbar, mientras que en la flexión hay una amplitud de 40 grados acompañada de un enderezamiento de la lordosis lumbar, es decir, un total de 83 grados. Esta amplitud máxima se centra entre la L4 y la L5, pues son las que llegan a tener mayor movilidad. En la inclinación lateral podemos ver una inclinación de 20 a 30 grados más o menos, pero puede ir disminuyendo con la edad, siendo la máxima entre los 2 a los 13 años, alcanzando hasta 62 grados. Eh, También podría ser una posición media entre los 35 a 49 grados, que se puede llegar a los 31 años, perdón. Eh, y también disminuye cuando llegamos a los 60 a 64 años, a los 65 a 70 años, que llega hasta los 22 grados. Es una diferencia abismal entre 62 grados a 22 grados. Finalmente tenemos a la rotación que muestra la menor cantidad de grados de libertad en, a nivel lumbar, siendo dos de las zonas menos móviles en el raquis lumbar. Su libertad es de 10 grados, 5 grados de cada lado, obviamente, y solamente logra una gran amplitud si la cintura pélvica lo ayuda. Debido a la disposición que tiene la columna lumbar con el sacro, se genera un punto débil que se llama, bueno, que genera que la columna la columna lumbar se vaya hacia adelante. Es por esto que hay una charnela de ligamentos que evita que eso pase. Sin embargo, tras una carga lo suficientemente pesada puede llegar a que se rompa esta parte exactamente aquí, en los pedículos. Esto se llama espondilolistesis espondilolistesis. Otros de las alteraciones de la ciática podrían ser las hernias, que básicamente son la ruptura del anillo fibroso por parte del anillo pulposo, gracias a la forma en la que éste desplaza la energía o el peso. Eh, una de las causas, bueno, un problema del dolor que generarían las hernias distales sería el signo de la segue, que es la tensión del nervio ciático de una de sus raíces. Esto se puede explorar cuando el sujeto está en decúbito supino con los miembros inferiores descansando sobre el mismo plano de apoyo en el que está en el nervio ciático, es decir, está relajado o distendido. Se empieza a alzar la pierna en una flexión, luego se estira. El dolor debería aparecer a los 60 grados o menos, aproximadamente de los 10 a los 20 grados. Mi paciente realmente no tenía dolor, así que les dejo el video. Me vas a decir si te empieza a doler, ¿sale? Voy a ir alzando tu pierna hasta el punto en el que te empieza a doler, ¿ok? Si no te duele, está bien. Me vas a decir si te empieza a Continuaré con el raquis torácico y la funcionalidad del tórax. En las vértebras torácicas podemos encontrar que su cuerpo es más grueso que el de las vértebras cervicales y su diámetro es transversal,
transversal es casi igual al diámetro anteroposterior en la parte posterior de las caras laterales. Em, Cerca del pedículo se observan dos fositas costales con una superior y otra inferior, eh, con la, con la que las costillas se empiezan a articular. Están talladas en forma de bisel y se articulan cada costilla se articula con su vértebra respectiva. Eh, Tienen un agujero vertebral normal y posteriormente sus pedículos son más angostos que el de las demás vértebras. Su borde inferior es mucho más escotado gracias a escotadura la hace más delgadita y sus láminas son igual más altas que anchas. Sus apófisis espinosas son muy voluminosas y muy largas, son inclinadas hacia afuera, bueno, hacia posterior y hacia inferior. Eh, También podemos encontrar, aquí están nuestras costillas y nuestro esternón. Son estructuras que vamos a encontrar, van a participar activamente en la biomecánica de nuestro raquis. En la cinemática vamos a encontrar que estas se van a mover muy similares a a las demás vértebras, es decir, va a haber un deslizamiento y muy poco rodamiento, a menos que, bueno, solamente hay un poco de rodamiento en las vértebras cervicales, en las vértebras cervicales. Sin embargo, no podemos olvidar que nuestras vértebras torácicas están unidas a la caja torácica, por lo que los movimientos que sometamos a nuestras vértebras también van a afectar a la caja torácica. Por ejemplo, en una extensión, la caja torácica va a aumentar en su espacio, mientras que en una flexión va a suceder lo contrario, al igual que en una eh, inclinación lateral va a aumentar de un lado y va a disminuir del otro. De igual manera vamos a encontrar que en la rotación axial eh, se va a ver limitada por el esternón. Yo lo considero como dos arcos que se paran sobre dos bases que las limitan. Entonces, cuando empezamos a girar, eh, aquí la costilla se empieza a estirar hacia un lado y a comprimir del otro, por lo mismo del otro lado, ya que el esternón le está impidiendo este movimiento. En la inspiración o flexión-extensión, las costillas se mueven de arriba hacia abajo para mantenerlo sencillo. Ahora, los tejidos blandos que podemos encontrar en estas articulaciones son varios. Podemos encontrar a los ligamentos de integración, eh, el 8 que está, por ejemplo, por aquí, no lo encuentro aquí. La cápsula articular única, la cavidad articular, el A superior del ligamento radiado, el A inferior del ligamento radiado, el 14 y el 15. Estos ligamentos obviamente ayudan a que las costillas no salgan de su lugar y mantengan sus movimientos normales. De igual manera vamos a encontrar que en la inspiración-expiración, el manubrio, el esternón va a tener ligamentos que lo ayuden a soportar estos movimientos y a mejorarlos. Y pues bueno, el músculo transverso del tórax es un músculo retroesternal situado en la cara posterior del esternón. Se inserta en los cartílagos de la segunda a la sexta costilla y es oblicuo de abajo hacia adentro. Cuando este se contrae, genera un descenso del esternón y de los cartílagos costales. Durante la inspiración, este se eleva y a la inversa desciende durante la expiración, algo parecido a esto. Los intercostales tenemos tres, que son los pequeños elevadores de las costillas, los intercostales externos o inspiradores, y los intercostales internos y expiradores, que son estos. El diafragma es una cúpula músculo aponeurótica que cierra el orificio interior del tórax y separa el tórax del abdomen. Tiene fibras musculares que se dirigen radialmente hacia el orificio interior del tórax y se inserta en los cartílagos costales de las costillas 11 y 12. Contiene orificios para algunos órganos que pasan a través de él y es el músculo primordial de la respiración, ya que por sí solo ensancha los tres diámetros del volumen torácico.
Luego tenemos a los músculos que son secundarios, ya que, como dije anteriormente, el diafragma hace mucho trabajo por sí mismo, que son el esternocleidomastoideo, los escalenos anteriores, escalenos medios y posteriores, el pectoral menor, el mayor, el serrato anterior, el recto del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno, el dorsal ancho, el serrato posterior, posterior superior, el iliocostal torácico, la porción, el longuísimo y el serrato posterior inferior. Ahora, la respiración se basa en el aumento o disminución del volumen de la cavidad torácica en una posición inicial. El tórax tiene un volumen ovoide y a medida de que el diafragma y los músculos respiratorios ejercen su acción, este va cambiando de diámetro en todos sus planos. Eso sí, hay distintos volúmenes pulmonares. Eh, Estos varían dependiendo de cuánto aire respiremos y cómo lo hagamos. Si estamos tranquilos, se puede hasta medio litro. Si forzamos la inspiración, pueden ser 2 litros, así aumentando, pero nunca vamos a poder sacar todo este aire. Siempre va a haber un aire residual o un volumen residual que va a ser aproximadamente de eh, medio litro. En las alteraciones de la cinemática podemos encontrar que si hay alguna cosa que jale el diafragma hacia abajo, va a disminuir nuestro volumen. Si hay agua en nuestros pulmones o si estamos respirando chueco, se puede decir, hay una respiración paradójica. También la posición en la que estemos puede influir y nuestra edad, obviamente. Si somos personas mayores, puede que la artritis reumatoide impida nuestra respiración. Pasando al raquicervical, tenemos el hueso occipital, a los huesos, al hueso atlas, es la primera vértebra cervical. Este es casi redondo, es similar, no tiene cuerpo vertebral, tiene agujeros transversos en lugar de apófisis transversas. Pasamos al axis, que es tiene un diente, apófisis transversas muy pequeñas, apófisis articulares igual muy redondeadas y muy bulboso, se podría decir, en su apófisis espinosa. Luego tenemos de la C3 a la C7, que son de este estilo. En la artrocinemática vamos a poder encontrar que es una esfera, el atlanto occipital, es una esfera sobre un plato o un vaso, se podría decir. Esa es la forma más fácil que podría explicarlo. En la atlantoaxial podemos ver que se articula en 3 partes, que es con el diente y con las partes articulares. En las partes articulares tiene forma de cilindro y en el diente se inserta de esta manera. Las vértebras cervicales de la C3 a la C7 tienen esta forma, entonces pues su movimiento es muy básico, muy simple. La forma en la que la gravedad ayuda a las vértebras cervicales o la forma en la que la cabeza se mantiene sobre las vértebras cervicales es esta, y los movimientos de la artrocinemática, solamente en el occipital con el atlas hay un movimiento de rodamiento, los demás son deslizamiento. En los tejidos blandos tenemos al agujero magno, a la membrana pectoria, todos son similares, excepto por estos que tenemos al ligamento apex del axis, los ligamentos alares, el ligamento transverso, el ligamento occipital, el ligamento transverso axoideo, el ligamento cruciforme, el ligamento occipital hacia ligamentos alares, el ligamento atlante occipital y el ligamento longitudinal posterior, que también es llamado local en esta parte. Tenemos a los esternocleidomastoideos, que nos ayudan a la flexión y la inclinación lateral, a los escalenos, que nos ayudan a la inspiración y expiración, a los largos y rectos de la cabeza y el cuello, que ayudan a la extensión e inclinación, y a los rectos menores y posteriores de la cabeza, así como los oblicuos, que ayudan a la rotación y la extensión de la cabeza. Eh, las amplitudes, bueno, básicamente son las mismas que hablamos anteriormente, solo que solamente de la cabeza. Bueno, en las alteraciones de la cinemática tenemos a la tortícolis, que es una afección crónica de al menos de los músculos cervicales, como el esternocleidomastoideo. Eso quiere decir que se acorta. Puede ser crónica o puede ser una señal de una enfermedad neuromuscular. Cuando
Esta puede llegar a requerir de intervención quirúrgica si es que no se puede aliviar con masajes que relajen el músculo. También podemos encontrar eh, no cinismos, posiciones repetitivas que nos pueden llevar a respiraciones incorrectas o a que nos cueste respirar. Y pues bueno, también tenemos el síndrome del el latigazo y a los espolones que se pueden generar. Bibliografía y finalmente, hasta luego.